Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas muy importantes para la región. En primer lugar, vamos a hablar sobre la situación en Ecuador, la ola de violencia que hemos visto durante la última semana. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el paquete de reformas económicas presentadas por el gobierno de Javier Milei en Argentina. Para comenzar, el primer tema, Ecuador. ¿Qué ha ocurrido esta semana? La semana ha comenzado con el escape de dos de los más grandes líderes criminales de Ecuador. En segundo lugar, hemos visto también que se ha tomado un canal de televisión. Han habido amotinamientos en más de 6 cárceles a nivel nacional. Unos días después, el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado que el país se encuentra en un conflicto armado interno y, asimismo, el Poder Legislativo de Ecuador, la Asamblea Nacional, ha dicho que va a dar los indultos y las amnistías necesarias para respaldar el trabajo de las fuerzas del orden en ese país. Para hablar sobre este tema hemos invitado desde Quito al economista Julio Clavijo. Buenos días, Araceli, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a Rafael Silva desde Guayaquil, politólogo. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Araceli. Un saludo a todos. Julio, mi primera pregunta para poner en contexto este tema. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en Ecuador y cómo se ha llegado a la situación que hemos visto esta semana? Bueno, como es de conocimiento, desde hace ya varios años atrás, el crimen organizado a nivel nacional se ha ido fortaleciendo, ha ido tomando incluso una penetración importante en instituciones públicas y en partidos políticos, ¿no? A raíz de hace poco, el caso Metástasis, que fue anunciado por la fiscal general, una serie de hechos concatenados han comenzado a darse y también consecuencia de eso, dado el inicio de una política mucho más rígida, una política mucho más dura en temas de seguridad por parte del presidente de la República, vemos un escalamiento de la violencia a nivel nacional, ¿no? Siendo uno de los puntos más altos la toma del canal TC Televisión, que a raíz de eso, que es un acto terrorista muy claro y evidente, el presidente declaró con el decreto 111 con una guerra armada, un conflicto armado interno, ¿no? Rafael, si nos podrías explicar más o menos qué significa un conflicto armado interno y además el estado de excepción que se ha dado, porque el gobierno de Daniel Noboa ha dado una serie de medidas para poder luchar contra este brote delincuencial y violento. El estado de excepción en sí concibe una herramienta constitucional. Nuestra constitución en el Ecuador la concibe como un decreto que lo puede establecer el presidente de la República únicamente bajo ciertas causales, conmoción interna, entre otras. Y estos especificamientos, estos detalles de cómo deben ser el estado de excepción, se enmarcan en la Constitución dentro de acciones concretas que el presidente puede hacer en circunstancias extraordinarias. Y no es para menos. Lo que hemos visto en los últimos días ha meritado un estado de excepción y más todavía el decreto, como lo mencionaba Julio, decretar conflicto armado interno, que no es otra cosa que establecer las condiciones necesarias por parte del Ejecutivo para que exista el accionar completo de las Fuerzas Armadas frente a amenazas concretas que estamos viendo, que en este caso son calificándolas como grupos terroristas a las bandas de narcotraficantes y criminales que existen y que actualmente dominan, controlan las cárceles en el Ecuador. Y si te podría hacer una repregunta, ¿cuáles son las herramientas que tiene el gobierno a partir de este decreto para poder combatir lo que viene ocurriendo en Ecuador? Pues primero convocar a las Fuerzas Armadas, emplear el uso no progresivo de las fuerzas, sino más bien letal de las Fuerzas Armadas, capturar, neutralizar estos grupos para poder retomar el control del país. Existe también la posibilidad de que el presidente redirija fondos, recursos económicos para poder sostener la guerra, como puede haber sido la obtención previa, anticipada de tributos, o redirigir recursos, como te mencionaba, de otras carteras de Estado, excepto de salud y educación. Hoy por hoy hemos visto en las últimas horas de ayer que el presidente enviaba a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para poder costear los gastos operativos diarios de este conflicto armado interno, aumentando el impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15%. Muchas gracias. Y Rafael, tengo una pregunta, disculpa Julio, una pregunta. El legislativo ha hablado de indultos y amnistías. ¿Te parece que es el acercamiento adecuado a esta situación? ¿Y cómo así ha generado una medida
que resulta, digamos, controversial tal vez en otros países, la unidad de todas las bancadas? La situación es bastante compleja, pero es necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que Ecuador, a diferencia de otros países en la región, nunca vivió una situación como esta, ¿no? El terrorismo en Colombia y en Perú se vivieron de una manera bastante intensa y en Ecuador realmente nunca había escalado a este nivel. En este momento es más que necesario la unidad por sobre todas las cosas y sobre todo el respaldo de este tipo de medidas del presidente Daniel Noboa. Es necesario porque con terroristas no se puede negociar y el presidente Noboa ha dejado muy claro eso. En este caso, ahora que se quieren rendir, por decirlo así, los terroristas, es porque se sienten acorralados o se sienten de alguna forma u otra en un estado de indefensión, ¿no? Pero bien venían aplicando vacunas a los negocios, venían realizando sicariatos, venían realizando secuestros y una serie de acciones que realmente, más allá de los intentos de pacificación o otro tipo de políticas públicas que en el pasado se intentaron tomar con ellos en otros gobiernos, no han dado ningún resultado puntual, ¿no? En este punto, el respaldo o, por decirlo así, de parte de la política ecuatoriana o la unión de las bancadas era más que necesario porque esta situación ya era inmanejable, o sea, ya se salía de las manos. Y estamos hablando que también ahí había permeado la política. Una vez más, el caso Metástasis dejó ver que si bien el crimen organizado ya tenía influencia en algunos aspectos o en algunas instituciones públicas, fiscalía, policía, entre otras, también había permeado la política, tanto así que algunos nombres de actores políticos que estuvieron presentes en la asamblea pasada estuvieron operando o siendo, por decirlo así, los voceros de estos grupos armados, ¿no? Me parece más que necesario y respaldar estas medidas porque si no esto podría salirse de las manos, tanto así que, como vimos hace días, si bien el clímax fue la toma del canal de TC Televisión, empezaron a secuestrar a guías penitenciarios, las cárceles se han convertido en centros de operación, no realmente en centros de rehabilitación, sino en centros de operación de estos grupos organizados, y de igual manera han estado poniendo bombas, detonando carros, disparando a gente, secuestrando, entre otras cosas, ¿no? Sí, Julio, justo sobre esto hemos hablado un poco de cómo lo ha tomado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero también cómo viene tomando la ciudadanía este brote de terrorismo cuando, digamos, como tú mismo dices, en Ecuador es algo que yo recuerdo no había ocurrido. Cuando hablamos de terrorismo en la región, probablemente tal vez Colombia y Perú son los ejemplos más claros, pero ¿cómo crees que ha sido tomado esto por la sociedad civil? Muy mal, porque sí quiero hacer un aspecto diferenciador, ¿no? Nosotros sabemos que el terrorismo, tanto en Perú, con Sendero Luminoso, y Colombia, con la FARC, sus inicios fueron, por decirlo así, por un tema de dogma, ¿no? O sea, basados en el comunismo, la lucha armada, justicia social, y que eventualmente ese terrorismo impulsado por estos movimientos para impulsar cambios sociales empezó a mezclarse con el narco y ser financiado justamente por el narco, ¿no? En el caso ecuatoriano es muy distinto porque inicia justamente en los años 90 pequeñas bandas delincuenciales que van creciendo una vez que se retira la base de Manta, empiezan a incursionar en otro tipo de actividades fuera del robo común o la delincuencia común y empiezan a convertirse ya en pequeños carteles, ¿no? Estos pequeños carteles empiezan a desarrollar conexiones internacionales, es decir, a diferencia de muchos otros grupos terroristas, el impulso que tienen realmente estos grupos de crimen organizado está basado en la delincuencia organizada y en el financiamiento a través de actividades ilícitas como el sicariato, el secuestro y sobre todo el tráfico de droga, ¿no? Entonces, vemos que son algo distintos los orígenes entre el terrorismo vivido en Perú versus el terrorismo vivido en Colombia y también el terrorismo que se está viviendo ahora. Y claramente el status quo, que es lo que les interesa a estos grupos
delincuenciales organizados y armados, es simplemente seguir manteniendo el poder, poder seguir traficando, enriqueciéndose, eliminar a quien se les interponga y sobre todo seguir cooptando espacios dentro del Estado, ¿no? Y para los ecuatorianos esto ha sido un basta ya. Y es claramente el apoyo que se tiene con respecto a esas acciones porque realmente con delincuentes de esta calaña no hay cómo negociar. O sea, y hago énfasis en eso porque me parece que la postura del presidente Noboa ha sido la correcta en ese aspecto también. Rafael, mi pregunta era, hemos visto a pesar de la unidad que algunos elementos del correísmo están tratando de echarle la culpa a la derecha de lo que viene ocurriendo durante los últimos días. ¿Es esto real? ¿Tiene algún tipo de argumento a favor? ¿Y está calando este discurso entre la población? La pregunta sería más bien, ¿cuál es el punto de partida para poder sostener una argumentación semejante? Y basta con recapitular un poco con la historia del Ecuador. ¿Cómo se dio inicio? ¿Cómo el Ecuador llegó a un punto de no retorno como el que estamos viendo hoy en día, con la toma de TC, con los datos chats revelados del caso Metástasis, en donde la gran parte del narcotráfico y del crimen organizado se han enquistado en las diferentes instituciones del Estado, en cooperación con instituciones, con organizaciones políticas propiamente del sector, alineadas con el espectro político de izquierda? Entonces, yo creo que no tiene mucho fundamento sostener una argumentación semejante. Es más, me plantearía a preguntarle a cualquiera que estuviera en una posición contraria al accionar del gobierno y al sentido de unidad que llama las circunstancias actualmente, ¿quién pudiera estar en contra de lo que está desarrollando el presidente hoy en día? ¿Quién pudiera señalar a un culpable, además, que no sean el crimen organizado y el narcotráfico, los líderes de estas bandas? Entonces, haciendo esta breve reflexión, es fácil, digamos, o quedaría sin argumentos quien se pueda plantear una pregunta como esta. La ciudadanía en general, la sociedad civil se ha volcado en apoyar a las Fuerzas Armadas con ayudas no solamente de víveres, sino en apoyo incluso moral. Las muestras se ven en las redes sociales y eso es un ejemplo de hacia dónde va a tender el sentido de la ciudadanía y que por lo tanto debe ser el respaldo manifestado en la Asamblea, que es además el primer poder del Estado. Correcto. Y un poco lo que también se hablaba, digamos, esto viene ocurriendo desde hace algún tiempo. Julio, ¿tú cuál crees que es la relación entre estos grupos y la política? Porque hablabas hace un momento sobre la operación Metástasis y cómo se ha descubierto que estos grupos tienen influencia en el sistema de justicia, por ejemplo. Entonces, sí me gustaría saber cuál es el vínculo con los grupos políticos en Ecuador. Bueno, por señalar algunos puntos que ya han sido previamente revelados por el caso Metástasis, uno de los presuntos fallecidos, y menciono presuntos fallecidos porque han solicitado hasta la exhumación del cuerpo en estos días, que era uno de los herederos o capos de hace unos meses importantes, Leandro Norero, mantenía conversaciones directas con su operador, por decirlo así, operador político, Javier Jordán. Javier Jordán, hay una foto que hizo famoso en su momento Fernando Villavicencio, candidato presidencial quien fue asesinado, donde aparecen en una piscina en Miami Javier Jordán, y junto a Javier Jordán aparece Ronnie Aliaga. ¿Quién es Ronnie Aliaga? Ronnie Aliaga fue asambleísta electo por el Movimiento de la Revolución Ciudadana. El Movimiento de la Revolución Ciudadana, que es de izquierda y es el partido político de Rafael Correa. Entonces, a partir de ese punto, a partir de esos nexos, hace pocos días, la semana pasada puntualmente, la fiscal general solicitó la captura de Javier Jordán, quien justamente tiene un vínculo, un nexo. El asambleísta Ronnie Aliaga, previamente, antes de ser asambleísta, pertenecía a un grupo, a una pandilla conocida como los Reyes Latinos, o Latin Kings, que en su momento se les dio una personería jurídica durante el gobierno de Rafael Correa con el objetivo de un proceso de pacificación. Sin embargo, justamente estos nexos son los que han puesto, por decirlo así, en jaque o cuestionado o han embarrado, salpicado al movimiento del expresidente de la República
Y también lo que se ha visto es que cada vez que han salido a la luz este tipo de casos, coincidentemente se han suscitado a nivel nacional no solamente hechos vandálicos o terroristas, como la huelga en el 2019, cuando los indígenas marcharon y quemaron la Contraloría y algunas pruebas que vinculaban en algunos casos que habían sido destapados en ese momento, sino también lo mismo o algo parecido había sucedido cuando en los chats se menciona de Metástasis que para el 2022 al presidente Lazo, con el objetivo de desviar la atención y justamente buscar la posibilidad de la liberación del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, Leandro Norero había planificado, junto a su brazo operativo en ese momento, crear caos, ¿no? Entonces, hay una serie de eventos conexos que salpican de manera directa o vinculan de manera directa a el movimiento, en este caso, del expresidente de la República, Rafael Correa. Y por eso se ha vuelto también en esta forma de los movimientos de izquierda de tratar de limpiarse algo de esa embarrada que les ha caído de toda esta liberación de información, con el caso Metástasis y entre otros casos, de culpar y echar la culpa, que no son, o sea, desviar la atención echando la culpa a la derecha u otros movimientos políticos por no haber tomado acciones concretas en mejorar la situación, ya sea de económica o la situación de las cárceles o otro tipo, la aplicación de otras políticas públicas, ¿no? Correcto. Y Rafael, ¿tú crees que además de los actores, digamos, locales en Ecuador, podemos ver también actores internacionales, tal vez de la región, teniendo algún tipo de influencia en lo que viene sucediendo? En virtud de lo que se ha visto y se ha constatado, es en gran medida por los carteles extranjeros, todos los grupos de narcotraficantes específicamente mexicanos, y también en gran parte por las FARC en su momento durante los inicios de la presidencia de Rafael Correa, en donde después se constató, se verificó, se comprobó la participación de fondos ilícitos por parte de las FARC en la campaña electoral de Rafael Correa. Yo me atrevería a decir que eso tiene, digamos, el punto en donde son copartícipes de lo que estamos viendo hoy en día, porque estos grupos narcotraficantes les han cedido a varios, más o menos 22 grupos, subgrupos delictivos que están en el país, las rutas económicas para que puedan comercializar la droga que reciben y que también se envía hacia otros países. Entonces, por lo tanto, el impacto y la trascendencia es abismal. Yo me atrevería a decir que también es importante el apoyo que ha recibido el gobierno ecuatoriano por parte de diferentes países de la región, tanto como Argentina y Colombia, bueno, no tanto Colombia, Argentina y Estados Unidos principalmente, para destinar armamento, equipamiento, artillería y fuerzas a la lucha que está abriendo el Estado ecuatoriano contra el terrorismo y el crimen organizado. Y también es importante destacar la cooperación que pueda existir, y esto no es menos, entre tanto Perú como Colombia para la extradición de diferentes presos extranjeros que conforman la población carcelaria, que de un 90% estamos hablando de presos extranjeros en las cárceles. Y esto permitirá también al Estado tomar control, reducir el hacinamiento y destinar fondos de manera más eficiente para programas que requieran la población ecuatoriana. Muchas gracias, Rafael. Y también va a ser interesante ver cómo esto tiene algún tipo de efecto en la región. Gracias por acompañarnos, Rafael. Gracias, Araceli, un gusto. Muchas gracias, Julio. Gracias, Araceli. Ahora vamos a conversar sobre las reformas económicas del gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas, el gobierno de la Libertad Avanza ha presentado un fuerte paquete económico que contempla varios decretos para derogar un montón de leyes, un fuerte programa de regulación. Entre otras cosas, tenemos la suspensión de las obras públicas debido a los escándalos de corrupción. Tenemos la reducción de subsidios en casi todos los sectores, estamos hablando desde el sector cultural hasta el sector energético. Tenemos la suspensión de la publicidad estatal, la reducción de la planilla del Estado, que era una planilla bastante amplia, así como la venta de acciones a empresas de empresas del Estado, es decir,
abrir la posibilidad de que ciudadanos puedan comprar acciones y en parte que dejen de ser tan públicas, y además una fuerte reforma laboral que ha sido bastante controversial y ha generado la intervención del sistema de justicia de Argentina. Para conversar de este tema hemos invitado a Alberto Medina, que nos acompaña desde Corrientes, es un analista político. Alberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias a ti. Mi primera pregunta es si este gran paquete que ha presentado el gobierno de Javier Milei contempla las medidas que son realmente necesarias para poder comenzar a abordar el gran problema económico que tiene Argentina. Creo que él ha planteado en campaña originalmente las reformas y las ha dividido en reformas por generaciones. Estas primeras reformas que están sobre la mesa, con distintos instrumentos jurídicos que tienen que ver en definitiva con el marco normativo de Argentina, permiten de alguna manera poner sobre la mesa las primeras reformas que son necesarias para ese proceso. Por eso el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia, aborda determinadas temáticas más vinculadas a las cuestiones de la desregulación económica, y por otro lado lo que se conoce en Argentina como la ley ómnibus, es decir, una ley que contempla varios aspectos diferentes y temáticas muy variadas, necesitan pasar por el Congreso con ese formato porque la legislación no permite hacerlo de otro modo. Creo que, por supuesto, ahora se inicia un proceso que ya está arrancando, de una discusión parlamentaria por un lado, por otro lado también de una discusión jurídica, porque hay planteos judiciales que ya están de alguna manera sobre la mesa y que por supuesto van a ser parte de la conversación política, no solamente jurídica. Y una vez que esas cuestiones puedan ser saldadas de una u otra manera, veremos en qué porcentaje, vendrán seguramente otras reformas. De hecho, el presidente Milei ha anticipado que hay otras reformas en camino y que seguramente se van a sumar otras propuestas a la discusión parlamentaria, independientemente de las que el Poder Ejecutivo Nacional empiece a implementar por su propia vía, es decir, aquellas cosas que puede eventualmente modificar sin necesidad de pasar por el Parlamento. Creo que son tres instancias distintas. Veremos cómo resultan. Hoy Javier Milei no tiene mayoría parlamentaria, debe construirla a partir de acuerdos y consensos. Veremos cómo culmina ese proceso, pero yo diría que, contestando tu pregunta, estas normas que están hoy en discusión son una parte central de lo que puede ser la reforma que la Argentina necesita para arrancar un nuevo camino. Se ha hablado mucho de la constitucionalidad de este decreto, ¿no? Si es que a través de un decreto de urgencia se pueden derogar leyes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, creo que aquí hay dos vertientes que no están separadas una de la otra. Por un lado estarán los juristas opinando si el decreto reúne o no las características constitucionales. Por ejemplo, si realmente se trata de una situación de excepcionalidad o de urgencia que amerite no pasar por el Parlamento para que estas reformas sean consideradas. Esta es obviamente una opinión, te diría que hasta política más que jurídica, porque convocar o no al Parlamento en sesiones extraordinarias, recordemos que en Argentina las sesiones ordinarias empiezan el 1 de marzo y culminan el 10 de diciembre, ya estamos fuera de ese rango, por lo tanto el Parlamento no está funcionando de manera natural. Sí, es cierto que el presidente tiene la potestad de convocar a sesiones extraordinarias y podría haberlo hecho. De hecho, lo hizo para lo que se conoce como ley ómnibus. Y entonces la discusión va a terminar siendo si esto es constitucional o no respecto a si la urgencia es el motivo al cual ha apelado el presidente. Más allá de la opinión que puedan tener los juristas, hay una parte de la biblioteca que dice que esto es constitucional o la parte de la biblioteca que dice que no. Creo que se trata en definitiva de la oportunidad política de la reforma y del contenido de la reforma. Yo no tengo ninguna objeción sobre el contenido central del decreto de necesidad de urgencia. Se podrá discutir desde el punto de vista táctico si políticamente convenía un decreto o convenía mandar un proyecto de ley. Lo cierto es que por la magnitud del decreto de necesidad de urgencia, el único instrumento que posibilitaría tantas reformas juntas en un solo envión es este instrumento. Insisto, desde lo político, no desde lo jurídico. Por otro lado, al presidente le va a quedar la revancha. Si eventualmente el decreto de necesidad de urgencia no se aprueba, le quedará la revancha, digo, de enviar cada una de estas temáticas al Parlamento para que sean consideradas, en cuyo caso ya no va a ser blanco o negro, no va a ser se aprueba o no se aprueba, sino que cada una de las temáticas tendrá un debate parlamentario y podrá salir en un 100%, en un porcentaje menor o eventualmente no salir. Y entrando un poco justo al aspecto político, ¿no? Porque como decías,
La Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei, no tienen una mayoría parlamentaria. Las siguientes elecciones parlamentarias son en el 2025. ¿Te parece que esta estrategia de haber presentado estos decretos de golpe política, sí, y hacia el público, podría tener un buen, digamos, podría tener una cantidad de apoyo significativa? ¿Crees que esta estrategia podría funcionarle para conseguir la mayoría que necesita en el 2025 en el Congreso? Creo que la mayoría del Congreso en el 2025 depende del éxito de las políticas económicas. Es decir, para ser más claro, si Argentina consigue disminuir sus índices de inflación abruptamente y llegar al 2025 con una inflación más parecida a la que tienen los países vecinos, no tengo ninguna duda que a Javier Milei le va a ir muy bien en la elección parlamentaria de medio término en ese 2025. Ahora, si el resultado económico de este proceso es una crisis más agónica, más larga, con resultados que no se presentan tan rápidamente, probablemente el resultado de esa elección parlamentaria no sea tan exitosa para él. Creo que está en juego el resultado más que el proceso y la norma. Y creo que también Javier Milei pone esta discusión parlamentaria ahora porque es el momento en el que tiene mayor caudal político, se está viviendo su luna de miel, todos los gobiernos la viven. Cuando recién inician el periodo tienen el apoyo no solamente de los que lo votaron, sino también de ese segmento de la sociedad que, aunque no lo votó, quiere que le vaya bien, porque claro, vive en ese país y por lo tanto necesita que a esa sociedad le vaya mejor, y de alguna manera cree o apuesta en que este presidente, al que no votó, podría eventualmente tener buenos resultados. Si no aprovecha esta ventana de oportunidad que se presenta en enero, en febrero, marzo, antes del inicio de la discusión parlamentaria, cuando probablemente Javier Milei tenga menos apoyo popular que ahora, porque no nos olvidemos que tuvimos 25% de inflación en el mes de diciembre, se calcula una cifra bastante parecida para el mes de enero, se habla también de un febrero con cifras más bajas, pero todavía muy elevadas. Claro, la popularidad del presidente va a ir disminuyendo y creo que el tiempo es inversamente proporcional a las posibilidades de que se aprueben las reformas, ¿no? Correcto. Y justo una de las reformas más controversiales que ha visto el sistema de justicia involucrado es el tema de la reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral bastante del estilo de Javier Milei, con una reducción importante de lo que los sindicatos llaman como sus derechos, el tema de, por ejemplo, los despidos, el tema de flexibilizar un poco un régimen laboral bastante complicado. Entonces, Alberto, mi pregunta es, ¿en qué consiste a más profundidad la reforma laboral y por qué crees que el sistema de justicia ha dicho no, esta reforma tiene que ir al Congreso? Bueno, creo que ahí se mezclan intereses políticos, intereses corporativos, que poco tienen que ver con lo que le conviene o no le conviene a los trabajadores y a la sociedad argentina. La reforma que Javier Milei pone en discusión tiene que ver más que nada con quitarle algunas prerrogativas al sindicalismo argentino. Cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la posibilidad de que las obras sociales, sindicales, que están en manos de los sindicatos, no tengan la exclusividad de un trabajador de un rubro determinado. En Argentina, si tú trabajas en un segmento determinado de la actividad económica, perteneces a ese sindicato y por pertenecer a ese sindicato te corresponde una obra social que la administra el mismo sindicato. Al permitir Javier Milei libertad de opciones y la chance de que un trabajador de un rubro pueda afiliarse a una obra social diferente a esa, o inclusive a una obra social privada, le quita la caja económica a los sindicatos y por lo tanto toca intereses muy, muy corporativos. Y es probable que las vinculaciones que tenga allí la justicia con el sector sindical no provengan precisamente de una interpretación jurídica, sino más bien de una interpretación política. Claro. Yo no visualizo pérdida de derechos en términos de los trabajadores en esa reforma. Por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba de 3 meses a 8 meses, lo que genera es mayor empleabilidad, más posibilidades de conseguir empleo. La extensión de ese periodo de prueba, por supuesto que es más flexible respecto del pasado, pero justamente por ser más flexible va a generar más oportunidades de trabajo. Eso sí, va a generar menos meses de recaudación para los sindicatos que recién empiezan a tener acceso a esos recursos cuando el trabajador ya forma parte de la planta contratada, y eso por supuesto dilata los tiempos económicos de los sindicatos. No así
de las ventajas del trabajador. Y podría seguir con esta lista, ¿no? Porque esa reforma es bastante amplia, tiene muchas aristas, por ejemplo, temas que tienen que ver con la penalización de los empleadores con multas que las saca de la carrera, por eventualmente no declarar determinados trabajadores, una suerte de blanqueo de Claro, trabajadores no es, registrados. digamos, una reforma bastante controversial y, digamos, bastante ideológica también. Ya está con nosotros Natalia Motil desde Buenos Aires. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar también sobre esta reforma laboral. ¿Si te parece a ti que tienen sentido las críticas que se han hecho y por qué crees que tiene un corte, bueno, digamos, es un corte bastante liberal porque el gobierno de Javier Milei ha entrado con esa propuesta, pero ¿por qué crees que tiene sentido que sean estas reformas? ¿Por qué crees que, digamos, liberalizar o flexibilizar un poco más el régimen laboral de Argentina podría ser beneficioso? Creo que el éxito, de hecho, del programa económico de Javier Milei va a estar enfocado en si se aprueba o no esta reforma laboral. Recordemos que la última vez que hubo programas muy pro mercado fue en la época del presidente Carlos Menem y en uno de sus mayores obstáculos para que, bueno, dieran fruto en esas primeras políticas económicas que se llevaron adelante. Era justamente la falta de una modernización del mercado laboral. Entonces, de hecho, si nosotros vemos a nivel internacional cuál es la posibilidad que tiene el mercado laboral de hacer frente a diferentes shocks que no dependen de las cuestiones internas de cada uno de los países, depende fundamentalmente, bueno, de la holgura que tenga ese mercado laboral para cambiar rápidamente cuando las condiciones externas también se transforman. Entonces, la Argentina necesita un mercado laboral mucho más flexible porque de hecho eso podría profundizar una estructura productiva más diversificada, que es lo que está necesitando el país, tanto para poder crecer de forma sostenida durante muchísimo tiempo, como también para poder amortiguar los impactos negativos que se puedan gestar a nivel internacional. Entonces, la reforma laboral hoy es importante, porque más allá de los capitales que puedan llegar a entrar en la Argentina por las medidas de desregulación, de baja de impuestos, mejores condiciones macroeconómicas, al, bueno, aplicarse un programa de estabilización, lo cierto es que necesitan contratar de forma más flexible. Hoy, desafortunadamente, determinados grupos muy monopólicos son los que impiden el desarrollo económico del país y la creación de puestos de trabajo. No hay que olvidar siempre, como decía el famoso liberal economista Rothbard, que en los sindicatos únicamente defiende a los que ya están contratados. Todos aquellos que hoy se encuentran excluidos del mercado laboral, lamentablemente no son defendidos por los sindicatos y todos los contrarios generan barreras a la entrada dentro de lo que es el mercado laboral. Y para poder mejorar lo que son también los salarios reales, es necesario ampliar las puertas del mercado laboral. La única forma de hacer crecer los salarios reales de forma sostenida, más allá, vuelvo a repetir, del plan de estabilización, sea exitoso o no, a partir del año que viene vamos a ver los resultados. Pero en primera instancia hay que profundizar en esta reforma del mercado laboral que flexibilice las condiciones de contratación y que le saque el poder a determinados grupos que hoy lamentablemente son coercitivos y limitantes del progreso económico del país. Natalia, me queda una pregunta. Digamos, ¿tú crees que esta reforma laboral, que es, en pocas palabras, creo, un desmantelamiento de lo que ha hecho el peronismo en los últimos años, va a ser bien recibido? ¿Cómo crees que el peronismo va a reaccionar frente a esto y cuál crees que son las posibilidades de que realmente se apruebe antes del 2025 y antes de que se tenga la oportunidad de una mayoría en el Congreso? Tanto la reforma laboral como cualquiera de las desregulaciones en el DNU, cualquier cosa que trate de hacer Javier Milei va a tener su oposición, porque de hecho para eso han votado los argentinos que votaron al kirchnerismo actualmente. Entonces siempre va a encontrar una oposición de los aspectos políticos, porque de hecho va a ser el rol ese de la oposición, generar la mayor cantidad de trabas. Yo veo bastante difícil el tema de la negociación, lograr ciertos consensos en el Congreso.
Va a haber ahí un limitante, veremos si, por ejemplo, ¿no? las transferencias discrecionales, si le dan holgura a determinadas provincias, puede llegar a ser un incentivo para que logren aprobarle algún tipo de reforma, pero lo veo bastante difícil. Y lo cierto es que las reformas laborales tienen que pasar sí o sí por el Congreso. Entonces ahí vas a tener un punto de desafío que va a tener que superar claramente que el actual presidente, además recordemos que es un gobierno de tercios, más allá de que se logró cierta coalición, conjuntos por el cambio, lo cierto es que, digamos, es un gobierno de tercio y va a tener que sentarse y negociar y dialogar con los diferentes espacios. Una cosa es negociar durante los primeros 100 días de gestión, que ahí va a tener, digamos, cierta luna de miel y no, uno dice, son más predispuestos a aprobarle cualquier tipo de propuesta que lleven adelante. Pero lo cierto es que a medida que pase el tiempo y a medida también que los ánimos sociales se van a empezar a caldearse, porque no hay que tampoco subestimar el impacto social. Muchos de los políticos hoy se manejan de acuerdo a cómo están las calles. Si la gente empieza a, bueno, mostrar el descontento a determinadas políticas que son antipáticas, que son de corrección totalmente necesarias, que lo hubiese hecho, inclusive si ganara el kirchnerismo, la oposición se va a envalentonar más y va a generar más obstáculos para que se aprueben determinados proyectos como el caso de la reforma laboral. Y ahí tenés otro desafío, realmente, bueno, ¿cuál va a ser esa holgura que va a tener el actual gobierno de, bueno, equilibrar lo que tiene que hacer necesariamente en el mercado y lo que la sociedad realmente está dispuesta a hacer esos cambios y de seguir bancando el actual gobierno? Me parece que hoy, más allá de las restricciones, uno puede decir de falta de dólares, de las obligaciones que tenemos que hacer frente a lo largo de todos estos años, la herencia que nos ha hecho el gobierno anterior, la mayor restricción hoy la tenés en las calles y va a ser, digamos, uno de los mayores limitantes para cualquier medida pro mercado. Pero no hay que tampoco subestimar el impacto que está teniendo el actual DNU en los mercados. Hoy están llegando a mansalva inversiones a la Argentina por estas desregulaciones y puede ser que este capital que está entrando en nuestro país y que es tan importante para poder inclusive llevar adelante el resto de las reformas, puede ser un factor determinante que le dé también holgura al actual gobierno para poder seguir manteniéndose, calmar el descontento social, porque se podrían llegar a generar muchos puestos de trabajo que incentivarían el crecimiento de los salarios reales junto con este plan de estabilización, y eso en parte podría llegar a financiar el resto de las reformas después del segundo semestre. Lo importante es el segundo trimestre de este año, que va a ser el más difícil para la Argentina porque confluyen una serie de factores tanto locales como internacionales que van a ser adversos y van a jugar en contra de nuestro país y de los consensos o de lo que pueda llegar a tener de apoyo internacional y sobre todo de las inversiones externas para seguir fomentando las medidas pro mercados de acá para adelante. Correcto. Y Alberto, ¿cómo piensas que puede ocurrir si es que no se logra aprobar la reforma? ¿Crees que el gobierno de Javier Milei va a tener que ir por otro lado o crees que puede generar otro tipo de políticas que generen más apoyo a su gobierno y volver a intentarlo nuevamente? Eso va a depender pura y exclusivamente de los niveles de apoyo popular que tenga el gobierno. Es decir, si la gente sigue de alguna manera acompañando este proceso porque cree en él y ese respaldo político se plasma en términos de apoyo popular, seguramente el Congreso va a estar dispuesto a, por ejemplo, considerar algunas de las reformas que están en el decreto de necesidad de urgencia si eventualmente el decreto no pasa el filtro de esta instancia, ya sea la judicial o eventualmente la parlamentaria. Muchos de los proyectos de regulación en realidad tienen consenso, pero claro, la discusión tiene que ver con un instrumento en algunos casos, en otros casos con la complejidad del DNU, con la cantidad de aspectos que están involucrados en el mismo espacio y en esta dualidad de aprobarlo o desaprobarlo completamente, lo cual por supuesto en muchos sectores genera resistencia, porque si tenés alguna objeción puntual con alguna de las reformas particulares, podés estar invitado a desaprobar el proyecto. En cambio, si
estás de acuerdo con el 60%, 70% de la reforma, no tenés manera de acompañar. La única forma de que eso podría destrabarse es, si eventualmente el decreto de necesidad de urgencia no se aprueba, es en el tratamiento parlamentario de cada una de estas reformas más adelante, probablemente en marzo o abril, y habrá que ver en ese momento en qué medida el presidente tiene apoyo suficiente para que la sociedad lo acompañe. Creo que ese va a ser el elemento disparador de si hay cambio de estrategia o no. Hay que decir también, como bien decía Natalia recién, hay muchas de las reformas que ya están en funcionamiento, independientemente del tratamiento parlamentario. Y una cosa tal vez mucho más importante, que es que todo el reacomodamiento de los precios relativos en Argentina están en este momento en proceso, que no dependen para nada de la desregulación. Por supuesto que la desregulación ayudaría a que ese proceso sea más rápido, más veloz, más completo, pero hoy ya está funcionando gran parte de ese proceso y eso es lo que en realidad va a descomprimir buena parte de las tensiones que hoy tiene el argentino promedio. En ese sentido yo soy prudentemente optimista. Creo que si se administran los tiempos políticamente con cierta eficacia, vamos a llegar a ese segundo trimestre que se mencionaba recién, más allá de las adversidades, con alguna parte de la tarea hecha y por lo tanto con mayores probabilidades de éxito. Correcto. Y Alberto, hemos hablado bastante sobre, digamos, el peronismo, pero también, como nos recordaba Natalia, el gobierno de Milei es un gobierno de coalición. ¿Cómo crees que se va a ir relacionando con las diversas fuerzas políticas y cuál crees que va a ser la relación que van a tener? Hay un proceso político en Argentina en marcha que todavía no se ha exteriorizado porque todavía no ha habido ninguna votación en el Congreso. Cuando el Congreso tenga que votar, ya sea esta ley ómnibus en la etapa de extraordinarias o eventualmente cuando tengamos que votar en las elecciones ordinarias, nos vamos a dar cuenta de que hay una división, una fractura que todavía no está expuesta en Juntos por el Cambio. Tanto en el PRO, que es uno de los partidos que históricamente en los últimos años ha tenido mayor protagonismo, porque el presidente Macri era de ese partido, porque Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta fueron contendientes en las primarias, pero también de la Unión Cívica Radical, que aparece como un movimiento monolítico, pero en realidad no lo es, porque hay legisladores que están un poco más cerca de esta reforma y otros que están muy lejos de esta reforma, y que recién vamos a poder desnudar quién es quién y cómo está parado cada uno de ellos cuando veamos en ejercicio el voto en el Parlamento. Y cuando inclusive ese voto sea determinante para la aprobación o la desaprobación. Yo estoy convencido que tanto la ley ómnibus como eventualmente la votación del decreto de necesidad de urgencia va a ser por un estrecho margen a favor o en contra. No creo que tengamos una sorpresa de una aprobación masiva ni tengamos un rechazo voluminoso. Vamos a tener una votación ajustada. Esa votación ajustada va a desnudar la fractura de Juntos por el Cambio y va a obligar a exteriorizar esa fractura. Eso es lo que, en definitiva, va a definir qué sector de esa coalición política que salió tercera en la elección termina realmente integrándose al gobierno nacional de alguna manera, ya sea con cargos o eventualmente simplemente siendo una alianza parlamentaria, cosa que ya ha pasado en Argentina. Creo que ahí vamos a tener más datos para poder dilucidar esta consulta que tú hacías recién. Correcto. Y Natalia, una última pregunta concreta. De todo el paquete de reformas económicas, ¿cuál crees tú que son las fortalezas y cuál crees tú que son las debilidades? Bueno, yo creo que soy muy crítica en lo que es la política monetaria. Me parece que han cometido un error en esta devaluación gradual en dos partes, que ya el mercado lo descontó para una devaluación para que sea exitosa bajo las condiciones actuales en la Argentina, en la cual tenés una feroz caída de lo que es la demanda de la moneda local, con una agudización de la crisis de confianza, con falta de calidad institucional, con una economía bimonetaria, con un banco central que va a costarle muchos años lograr captar credibilidad que ha perdido en los últimos 20 años, y con, lamentablemente, las condiciones macroeconómicas, tanto locales como internacionales, que son adversas para nuestro país. Fue una política, digamos, bastante desafortunada, porque de hecho lo estamos viendo ahora que la brecha empieza nuevamente a ampliarse y ha sido insuficiente, y seguramente para marzo va a requerir otra devaluación que va a terminar encareciendo lo que es la estructura de costos de la producción local, y eso va a tener un impacto desafortunadamente sobre lo que son los salarios reales, cuando lo que necesita justamente es la mayor
aprobación posible en lo que es el tejido social. La política monetaria desafortunadamente no fue la más acertada. Después, en lo que son las fortalezas, claramente que todas las medidas desde regulación y de desburocratización del Estado han sido más que favorables. Hoy creo que se dan esas condiciones para que entren capitales al país y también para que emerjan capitales del fuente interno, que generen capitales, que se genere ese incentive a ahorro que no se ha hecho en la Argentina en los últimos años. Eso claramente que puede llegar a generar una estructura productiva diversificada, orientada hacia la exportación, inclusive a que genere valores agregados a nivel internacional, más allá de que es un concepto bastante controversial. Lo cierto es que puede llegarse a generar esas condiciones tan necesarias que la Argentina necesita para tener una orientación más hacia lo que es el mercado internacional, que puedan afluir esos capitales que hoy estamos necesitando y que se generen esos puestos de trabajo que, vuelvo a repetir, va a ser crucial para sostener el resto de las reformas estructurales que está necesitando la Argentina llevar adelante durante tantos años. Correcto. Y una última pregunta, Alberto. El gobierno de Javier Milei ha generado bastante expectativa en la región. Muy concreto, ¿cuál crees que puede ser el impacto que hay en los demás países de la América Latina si es que Javier Milei logra tener una buena gestión en Argentina? Creo que va a tener doble impacto. Un impacto de orden económico, porque geopolíticamente la Argentina tiene una gravitación dentro del continente y particularmente de la región, con sus países vecinos, que va a tener de alguna manera un efecto contagio en términos de la búsqueda de desregulación, de esto de desburocratizar, de modernizar el funcionamiento económico, y por supuesto va a tener una consecuencia política, porque lo que ha quedado en claro es que un personaje que no tiene ni estructura política, ni antecedentes, ni experiencia, y en algunos casos te podríamos decir que no tiene un equipo político a la altura de las circunstancias, puede ganar una elección y también puede gobernar, que es lo que está en definitiva en este momento en consideración de la sociedad y de la política. Y creo que si eventualmente ese proceso es exitoso, yo en eso soy prudentemente optimista de que así va a ser, creo que puede haber en el continente, en la región, muchos osados que se animen a dar la pelea y que de alguna manera cuestionen o interpelen a la política tradicional, obligándola o a mejorar o a correrse. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos desde Corrientes, Alberto. Muchas gracias también, Natalia. Gracias a ustedes por la invitación. Como han podido escuchar de nuestros invitados, la situación en Ecuador es una situación bastante compleja que ya lleva varios años. Un escándalo de corrupción a raíz de la Operación Metástasis descubrió que las bandas criminales estaban infiltradas en el sistema de justicia. Lo que hemos visto en los últimos días ha sido el brote de violencia más grande que se ha visto en los últimos años en Ecuador. Y el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado las medidas de caso, ha declarado un conflicto armado interno para que las fuerzas del orden tengan un marco constitucional sobre el cual avanzar. Asimismo, el Poder Legislativo también ha hablado sobre la posibilidad de dar amnistías e indultos a los policías y a los militares que se encuentren realizando labores. En este caso es una situación bastante compleja que tiene alerta a toda la región debido a las implicancias que puede tener. Estamos hablando de un caso no solo de casos de corrupción, también sino del narcotráfico que hay, de las líneas de narcotráfico que hay entre Ecuador, Colombia, Perú, Brasil. Involucra a varios países de la región y estos brotes de violencia siempre tienen que ser controlados y eliminados. En todo caso, esperamos que la unidad que ha venido ocurriendo en los últimos días durante todos los grupos políticos de Ecuador se mantenga y puedan llegar a un mejor lugar. En segundo lugar, hemos hablado también sobre las reformas económicas de Argentina. Estamos hablando de unas reformas complejas y de varias reformas que han sido enviadas al Congreso en un gran paquete que lo que busca es desmantelar años de un sistema económico que ha llevado a Argentina a una de las peores crisis económicas que se han visto en la región. Es una situación compleja en la que está el gobierno de la Libertad Avanza, ya que no tienen mayoría en el Congreso. Esto quiere decir, en primer lugar, que tienen una bancada grande, pero que no llega a ser mayoría. Tienen una coalición con el gobierno, con las bancadas del exgobierno de Mauricio Macri, y también tienen al peronismo del otro lado. Entonces va a ser una situación compleja que ver y
vamos a ver en los siguientes meses cómo se va desarrollando y si todas sus medidas son aprobadas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.